Análisis político con Rubí Soriano. Ya hablábamos hace rato de la captura de Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, que acuñó este concepto de la verdad histórica para entonces callar las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero. Mi estimada Rubí Soriano, una nueva verdad histórica del caso Ayotzinapa. Ahora, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador también le conviene dar otra versión sobre estos hechos trágicos que siguen enlutando no solamente a Iguala, al estado de Guerrero, sino a toda la nación. Muy buenos días, mi querida Rubí. ¿Qué tal, Luis? Buen día a ti y a todo el auditorio de Contigo Puebla. Pues a unas semanas de cumplirse el 8º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos, allá en la localidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, el gobierno de México, a través del subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lanzó esta nueva versión de otra verdad histórica, pero en tiempos de la transformación, donde concluyó que fue un crimen de Estado. Horas después, como bien lo comentaste, se da la detención de Jesús Murillo Caram, autor de aquella verdad histórica, pero en el sexenio del intocable expresidente Enrique Peña Nieto. Tras la detención del exfuncionario, el tema de Ayotzinapa regresa al reflector en la víspera de un aniversario más, donde los padres y familiares de los estudiantes han tenido que soportar los espectáculos políticos y shows gubernamentales de funcionarios que solo han lucrado con el dolor de quienes por años estuvieron en la búsqueda del paradero de sus hijos y de conocer la verdad de lo ocurrido aquella sangrienta noche en Iguala. La detención de Murillo Caram tiene que ser solo uno de los tantos hilos conductores para develar lo que hay detrás de una investigación donde, hay que decirlo, se ha culpado a policías y grupos criminales, pero curiosamente se sigue blindando, y muy bien, la responsabilidad de los mandos castrenses y de otros personajes que hoy forman parte de gobiernos vinculados con la Cuarta Transformación. Llama la atención que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, haya difundido como primeros datos tras la detención de Murillo, que en la investigación reaparece el nombre de Omar García Harfuch como uno de los partícipes en la construcción de aquella versión que señalaba la ejecución de los estudiantes a manos de grupos criminales como el de Guerreros Unidos. La versión de la Fiscalía, hay que señalarlo, no tiene desperdicio si se toma en cuenta que García Harfuch es hoy uno de los hombres más cercanos a Claudia Sheinbaum, al tener la responsabilidad de encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. El tema de la desaparición y hoy muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, que confirma el gobierno del presidente AMLO, se sigue utilizando, desafortunadamente, como un gran distractor para bajar la espuma en temas de gran polémica. Desde hace muchos meses, el actual gobierno de López Obrador contaba con los elementos para la detención de Murillo Caram. Sin embargo, estiró la liga para hacer un show mediático en el que tendrá que responder para cuándo veremos a mandos militares pagando sus culpas en un crimen de Estado. ¿Acaso antepondrán la cercanía de García Harfuch con Sheinbaum para frenar la impartición de justicia en un caso de comprobarse la participación de este funcionario en los hechos sangrientos de Ayotzinapa? ¿Hasta cuándo el gobierno de López Obrador seguirá arropando al general Salvador Cienfuegos? Con la detención de Murillo Caram, se dará carpetazo a un caso tan doloso como el de los 43 estudiantes desaparecidos, donde los militares y altos mandos policiales también tienen que ser señalados. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa avergüenza la historia de un país como México, donde sus gobiernos siguen lucrando con el dolor de las familias que perdieron a sus hijos, Luis. Hasta aquí el análisis. Sin duda alguna comparto este calificativo que bien acuñas, mi querida Rubí Soriano, es avergonzante. Debe ser vergonzoso en cualquier sentido. De verdad, muchísimas cosas que pasan en nuestro país, muchísimas situaciones sociales, políticas, económicas, de seguridad pública, en otras naciones serían verdaderos escándalos, considerados crímenes de lesa humanidad. Y ahí podemos ver las imágenes de cómo se ha utilizado políticamente el dolor de las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
escuchaba a Vidulfo Rosas, que ha sido abogado de las familias de los jóvenes desaparecidos, decir en una entrevista en la televisión nacional, mi estimada Rubí, que la gran diferencia entre el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que el segundo reconoce que fue un crimen de Estado. Y al final de cuentas nos hace pensar, Rubí, cuánto tiempo se ocultó la verdad sobre la muerte de los 43 jóvenes, cuánto tiempo se mantuvo viva la esperanza para realizar mítines, para realizar declaraciones, para tomar como bandera político-electoral el caso de los 43. ¿Y qué veremos después? Porque, como bien dices, el caso de Omar García Harfuch, quien es ahorita una de las estrellas del gobierno de Claudia Sheinbaum, que pocos resultados da, pero en materia de seguridad pública tal parece que no van tan mal, gracias a la gestión de García Harfuch, quien hace un par de horas, mi querida Rubí, pues ya también contestó en Twitter que rechaza esa versión de que estuvo presente en aquella reunión para acuñar, para fraguar esta frase, pues esta mentira de la verdad histórica, Rubí. ¿Qué veremos en este futuro, en el futuro inmediato con el caso Ayotzinapa? Yo creo, Luis, que veremos versiones que van a contrastar porque Murillo Karam empezará a hablar y se empezarán a filtrar muchísimas más cosas. El tema es que hoy en la mañana el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, evitó mencionar estos nombres que están circulando ya en los medios de comunicación, en columnas políticas, y me refiero al general Cienfuegos y, como bien lo mencionabas, a Omar García Harfuch. Son dos personajes que están ahí, que se sabe desde hace mucho hubo alguna liga, alguna intervención en aquellos hechos sangrientos y vergonzosos. Pero también hay que decirlo, Luis, el tema de la línea de investigación hay que seguirla muy de cerca porque hay una investigación paralela que aún está ahí por darse a conocer. Si mal no recuerdo, ellos van a dar un informe en la víspera del 8º aniversario y también en este informe darán a conocer cuáles son los hechos encontrados por parte de este grupo de investigadores donde hay involucrados pues investigadores de Argentina y de diferentes países que le dieron una puntual investigación y seguimiento a todos estos hechos. La verdad histórica de la Cuarta Transformación al decir que es un crimen de Estado no es nada nuevo, Luis. Sí. Pues entre telones se sabía perfectamente la participación de mandos policiales, de mandos castrenses y, por supuesto, la intervención del crimen organizado. Más allá de todo esto, me parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que poner el dedo en la llaga. ¿Qué fue lo que llevó al secuestro, a la ejecución, al rapto de este sanguinario hecho de 43 normalistas? Y aquí me remito a mencionar a la periodista Anabel Hernández, quien ha sido blanco de una campaña de desprestigio, de ataques, de amenazas, justamente porque ella tiene en las manos una investigación sólida del móvil de aquella noche. Y era un cargamento de droga que estaba circulando justamente en esta región de Guerrero. Ahí se unieron tres fuerzas: ejército, mandos criminales y mandos policiales. Efectivamente, Rubí, esa es la verdad histórica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos tiene que resolver en estos momentos. ¿Cuál fue la participación del ejército mexicano en la posible custodia de este cargamento de drogas? Si era de Guerreros Unidos o no, de este grupo delincuencial que participó en el secuestro y muerte de los 43 normalistas, y que se investigue, como lo han pedido también los familiares, las mismas instalaciones del ejército de la Sedena allá en Iguala que pudieron ser utilizadas para esconder a los jóvenes. En fin, mi querida Rubí, una verdad histórica que nos huele más a verdad político-electoral, de acuerdo a lo que nos conviene, y sin duda alguna también no dejar de ver este entronque político-judicial que vimos el viernes pasado con, primero, la captura de Murillo Karam y posteriormente la salida de Rosario Robles. Tal parece que necesitamos ahí nuestros conejillos de Indias, nuestros chivos expiatorios, Rubí, para sostener un discurso de persecución contra los corruptos que en realidad no ocurre en este país, Rubí. Así es, Luis, me parece lamentable todo lo que estamos viendo y el show que todavía se avecina y que será más interesante porque me parece que la transformación se ha caído en México. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.